Digamos, hay dos cosas que en este último tiempo estuve desarrollando un poquito, y el primero el concepto de lo que es una deuda de valor y deuda de dinero, y después el problema de los intereses. En la Argentina tenemos un problema severo que es lo que en economía se llama la falta de moneda fiduciaria. A ver, esta es una descripción de una situación fáctica. Las razones por las que ocurre no nos corresponde a nosotros en este ámbito discutir por qué tenemos falta de moneda, pero la realidad que tenemos falta de moneda fiduciaria, como lo llaman los economistas, y el concepto fiduciario es eso, es la moneda, si uno le tiene confianza o no le tiene confianza a una moneda determinada, por ejemplo, para ahorrar. Eh, y la falta de moneda a nosotros nos produce un problema que algunos amigos míos del exterior a veces me preguntan por qué le presto tanta atención al problema del interés. Porque claro, nosotros acá en realidad, cuando nosotros hablamos de interés, de lo que nosotros hablamos no es de la renta del dinero, sino que estamos hablando de un problema que es la compensación de la depreciación monetaria por falta de confianza en la moneda. Después podemos, si es un fenómeno exclusiva o no exclusivamente monetario, no lo vamos a analizar. Ahora, tenemos un problema y tenemos un problema severo con el problema de los intereses. Todos creo que vamos a coincidir, y si alguno no está de acuerdo, me va a decir por qué, ningún problema, que en la medida en que pasa el tiempo, el acreedor va perdiendo capacidad de compra con su crédito. Usemos la tasa que usemos. El acreedor va perdiendo, es como que tuviese una barra de hielo en el hombro y a medida que va pasando el tiempo, la barra se le va haciendo más chica. Y uno de los grandes dilemas que se nos presentan, creo que en todos lados, ahí andan haciendo lío los amigos de Córdoba que sacaron una sentencia en 113 días, de un juicio laboral. Yo a veces en 113 días no tengo ni siquiera los estudios médicos para que el perito médico haga la pericia. Es decir, hay cosas que yo no sé cuál es la situación de ustedes, pero nosotros tenemos serios problemas con la cantidad de peritos médicos. Si hay pocos peritos médicos para el volumen de reclamos que tenemos. Y además hay otro tema y es la calidad del perito médico, que no son temas menores. O sea, en un tema como el que nos convoca ahora, la calidad de la pericia para nosotros es determinante. Pero nosotros tenemos acá dos variables que son claras. Por un lado el salario, y ahí tenemos un dato que es relevante, que es la informativa de la FIP. Hoy, después el precedente de la Corte Díaz con Cervecería y Maltería Quilmes, han desaparecido de la mayor parte de los convenios colectivos las sumas no remunerativas, porque el objeto de la suma no remunerativa, a partir del fallo de la Corte, ha perdido toda razón de ser, porque la Corte ha dicho que es parte del salario. Por lo tanto, es una suma sujeta a aportes y contribuciones al sistema de la seguridad social. Entonces, en general, las sumas que nosotros tenemos como informadas a la FIP son sumas que se corresponden con las sumas que el trabajador cobra de manera registrada. En uno de los encuentros anteriores veíamos el tema de la acción que tiene el trabajador contra el empleador, no contra la aseguradora de riesgo, para determinar el verdadero importe de su remuneración si él cobra sumas sin registro. Y también veíamos que las propias disposiciones de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo establecen con claridad que si el trabajador cobró en el marco de la comisión médica o incluso hubiera cobrado en el marco de una acción de revisión, y me parece que hoy podemos hablar un poquito de Pogonza, por lo menos ser una referencia, no hace efecto de cosa juzgada si la suma sobre la cual se estableció el pago de la prestación dineraria estaba calculada con un ingreso básico que no estaba calculado correctamente porque había sumas no declaradas al sistema de la previsión social. Entonces, yo voy a empezar el temario de la clase al revés. Vamos a empezar a hablar del problema de la acción civil y después vamos a hablar del problema de los intereses. Es muy interesante, yo soy malo para predecir, pero es muy interesante que la Corte, a ver, uno puede estar a favor o en contra, eso es un tema, pero la Corte convalidó el trámite obligatorio ante las comisiones en Pogonza. O sea, este es un tema que hoy está en términos del sistema judicial, tiene el debate cerrado. Muchos colegas míos de todo el país, que tenemos nuestros grupos de intercambio, no van a acatar. Yo voy a expresar lo que pienso en relación a esto, y digamos, es una opinión mía. Primero, nosotros somos parte de un sistema, mal, bien, regular.
Y nadie nos obliga a estar dentro del sistema en el que estamos. Es decir, nadie nos obliga a ser miembro del Poder Judicial. En algún momento nos propusimos ser parte del Poder Judicial o alguien nos propuso ser parte del sistema judicial de acuerdo a cómo haya sido el sistema de designación. Pero una vez que yo estoy adentro de un sistema, respondo a cómo funciona el sistema. Si yo no comparto cómo funciona el sistema, no debo ser parte del sistema. Discutimos la constitucionalidad del trámite ante las comisiones médicas. Nosotros teníamos un precedente, que es el precedente Obregón, que era un expediente que había venido del Tribunal Superior de Córdoba a la Corte Federal, y la Corte Federal dijo que era irrazonable que para que se iniciase una acción judicial había que realizar un trámite administrativo previo. Y ahora la Corte convalida el trámite obligatorio ante las comisiones médicas. Trámite obligatorio que va a ser necesario para la opción civil. ¿Por qué? Porque está claro, a partir de la reforma de la 26, estaba claro antes, pero con la reforma de la 2673 por la 27348 quedó todavía más, y por la reglamentación del 298, de la resolución 298, quedó muy claro que una vez que el trabajador termina el procedimiento ante la comisión médica, cuando llega al servicio de homologación, es ahí donde él no cobra y manifiesta su voluntad de iniciar la acción civil. La suma de dinero que el trabajador debió cobrar queda en estado de expectativa. ¿Por qué de expectativa? Porque esa suma a algún lado va a ir a parar, pero no sabemos a dónde, porque ahí quedan dos acreedores potenciales de esa suma de dinero: el fondo de garantía por un lado y el trabajador por el otro. Uno de los dos va a percibir todo o parte de ese dinero con interés, pero en el momento en que el trabajador inicia la acción civil, esa suma está en expectativa porque el trabajador pone en juego el monto de la prestación dineraria, siempre teniendo en cuenta que en principio la acción civil la debe cursar contra el empleador, que es un legitimado activo distinto de la aseguradora de riesgo de trabajo, y que los factores de atribución de responsabilidad son distintos. El factor de atribución de responsabilidad en la ley de riesgo de trabajo es prácticamente una asignación de responsabilidad por el solo hecho de que el trabajador no ha estado indemne de su exposición a los factores de riesgo. Por eso, lo único que interrumpe el nexo de causalidad es el dolo de la víctima en la prestación de la ley de riesgo. Es el dolo de la víctima. O el caso fortuito o fuerza mayor ajeno a la prestación de servicio. Entonces, un trabajador o una trabajadora está en un comercio de posadas que vende ropa, que si fuera un banco podríamos decir que es distinto. Interrumpen dos amigos de lo ajeno con violencia y le causan un daño. La pregunta es si el trabajador está efectivamente expuesto a ese riesgo. Sí, está expuesto a ese riesgo. Pero ¿es un riesgo ajeno a la prestación de trabajo? No, no es un riesgo ajeno a la prestación de trabajo. ¿Por qué? Porque podría ocurrir. Es un riesgo potencial que el trabajador sufra un daño por la acción de un delincuente. Ahora, en Misiones no hay terremotos, ¿no? Ni debe haber, no sé, inundaciones en todo caso. Si hay una inundación o un terremoto, una cosa totalmente ajena a la actividad, le causa el daño al trabajador, ahí sí no hay obligación de responder. Pero en la medida en que el riesgo esté vinculado, el daño esté vinculado con un riesgo potencial del tipo de trabajo que el trabajador hace, la aseguradora de riesgo tiene que responder. Y honestamente, con el paso del tiempo, y esto es un tema que da lugar a después a una serie de toma de decisiones por parte de ustedes, yo creo que la Corte está diciendo mucho más que lo que dijo al convalidar el trámite ante las comisiones médicas. Porque algunos amigos me dicen, se contradijo con Obregón. Y en realidad, en Obregón, lo que la Corte dijo fue, no puede haber un trámite administrativo previo para iniciar una acción intrasistémica. En la previsión de que haya acción judicial intrasistémica de manera directa. Me parece que lo que está diciendo la Corte ahora es, cuidado señores, nosotros vamos a convalidar que esto es un sistema de la previsión social
y que el trámite ante la comisión médica es el ámbito de determinación del daño. Es decir, que el lugar donde exclusivamente se determina el daño del trabajador derivado de el accidente de trabajo, la enfermedad profesional, es la comisión médica. Y que el Poder Judicial lo que va a hacer en este caso es solamente una acción de revisión, es decir, de control judicial del acto administrativo. Con lo cual, el trámite ante la comisión médica no es un trámite previo, es el único trámite en el marco del cual se puede determinar el daño de un trabajador. ¿Por qué es importante esto? Porque a ustedes se le van a plantear un problema o un planteo, si ya no los tienen y ya no los han resuelto, con el problema del plazo que las sucesivas leyes de adhesión han establecido para iniciar la acción de revisión. La resolución 298 dice que la apelación ante el Poder Judicial se tramita ante el servicio de homologación, se debe interponer y fundar dentro de los 10 días. De ese recurso interpuesto y fundado se corre plazo por 5 días a la aseguradora de riesgo y eso se envía al Poder Judicial. Esto es lo que dice la norma federal o lo que dice la reglamentación de la superintendencia de riesgo, de lo que dice la ley, del procedimiento establecido en la ley 27340. Porque la verdad que la resolución 298 de la super y sus modificaciones, igual en el caso del COVID, son verdaderos leyes procedimentales. Se establecen el procedimiento a partir del cual se van a determinar los daños del trabajador. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido en las leyes de adhesión? Empezó Córdoba y después siguieron los demás. Las leyes de adhesión establecieron otro parámetro de intervención del Poder Judicial. No me acuerdo ahora si ustedes tienen 30 o 45 días o 60. La verdad que no me detuve. En el caso nuestro, acá en la provincia de Buenos Aires, son 90 días. ¿Dónde? Acá son 60. 60. Muy bien. Entonces, ahí se produce todo un tema, la naturaleza de esos 60 días que ustedes van a tener que resolver. Yo voy a dejar acá salvo mi opinión, que me valió en mi última visita a Misiones que un miembro del Poder Judicial de ustedes se enojara mucho conmigo. Él tenía razones para estar enojado y espero en algún momento pedirle disculpas. Yo tengo muy mala memoria visual, no me acuerdo de las caras, honestamente, no me acuerdo de las caras. Esto me ha generado en mi vida de relación más de un problema. Alguna vez le dije a algún amigo mío, cuando existían los bailes de carnavales, y le dije, ¿vos te acordás la cara de la chica con la que estuve la semana que quedamos en encontrarnos y no me acuerdo cómo era? Y entonces le digo, vos cuando la veas, vos tocame. Y ahí yo me hago el que sé que es ella para no quedar tan descolocado. Pero de verdad, no es maldad, o sea, no me acuerdo. Entonces este muchacho, este hombre había estado conmigo y me vino a saludar y yo con honestidad brutal le dije no me acuerdo. Y creo que con justa razón se fastidió, pero en ese punto no tengo nada que decir, un horror de mi parte. Pero después, claro, cuando yo dije que los legisladores son todos unos brutos, ahí se complicó un poquito más. Carlos Toselli, que va a estar también ahora en Misiones, se lo toma en broma, siempre me toca y me dice, Emilio, vos siempre seguís sosteniendo que hicimos una brutalidad jurídica. Le digo, sí, hicieron las provincias una brutalidad jurídica. ¿Por qué? Porque una norma provincial modifica una norma federal. Y eso altera el artículo 31 de la Constitución Nacional. Cuando el tema se trató por el Tribunal Superior de mi provincia, que decretó la constitucionalidad de la ley de adhesión, uno de los ministros dijo que efectivamente había dos déficits. Y el primero era la modificación y el segundo déficit que se produce acá es que nosotros estamos transfiriendo facultades jurisdiccionales del Estado provincial al Estado nacional. No importa si el Estado nacional es el Poder Ejecutivo, el poder Judicial o el Poder Ejecutivo a través de un órgano administrativo. Pero nosotros, mediante una ley provincial, estamos transfiriendo facultades jurisdiccionales a un órgano administrativo. ¿Por qué? Porque si yo leo bien Pogonza, hay un metodólogo, epistemólogo, Vygotsky, que fue durante mucho tiempo desconocido, que estaba en la Unión Soviética, tiene un libro que se llama Pensamiento y Lenguaje, y él siempre habla y él habla mucho del segundo sentido del lenguaje. Es decir, cuando uno hace un discurso, pero además del discurso que uno hace, uno también está diciendo otras cosas. No solamente lo que digo, sino lo que digo trae acompañado algo más. Me parece que lo que la Corte al convalidar
el trámite ante las comisiones médicas, cuando en Obregón dijo que no podía haber trámite previo, es porque lo que está diciendo, esto no es un trámite previo. Esto es el ámbito en el cual se determina el daño del trabajador. Y el Poder Judicial, como todo acto administrativo, tiene que tener la posibilidad de controlarlo para que el acto sea válido. Después la ley, déjenme ser brutal en el último encuentro, en las sucesivas pronunciamientos se han cometido deslices. Y un desliz es no entender que el nuevo sistema de la ley de riesgo es distinto de la ley de accidente de trabajo. Si acá estuviera Juan Orsini, les explicaría que la ley de la vieja 9688 venía del factor de atribución de Francia y que el otro viene de Alemania. Yo no soy tan versado en el tema, pero sí está claro que la ley de riesgo es algo distinto de la ley de accidente de trabajo, porque en la ley de accidente de trabajo clásica, el imputado era el empleador por el incumplimiento de la obligación de seguridad. En cambio, acá lo que hacemos es transferirle a un organismo privado del área de la seguridad social. Algunos dicen que la ley se autopercibe como de la seguridad social. La ley no se autopercibe, la ley dice que es de la seguridad social. Entonces, si esto que yo estoy diciendo es correcto, y si esta segunda lectura del fallo de la Corte es correcta, y ese trámite ante la Corte es un trámite obligatorio, ese plazo de ustedes 60 días, que seguramente dice de caducidad, porque todos dicen de caducidad, porque la ley de Córdoba dijo de caducidad y todos los legisladores copiaron, no tiene nada que ver con el plazo de prescripción. ¿Por qué? Porque el plazo de prescripción, si lo había, ya se interrumpió con el inicio del acto de la acción administrativa. Y yo sigo en el marco de la acción administrativa. No es una nueva acción distinta de la anterior. Por eso Obregón no entra en juego. Porque en Obregón la Corte estaba pensando en otra cosa, estaba pensando en un procedimiento administrativo y después la posibilidad de iniciar una acción directa ante los tribunales intrasistémica, pero sin referir al trámite administrativo. Es decir, en el esquema previo a la 27348, el trámite administrativo, si existiera un requisito, pero la acción judicial era autónoma del trámite administrativo. Ahora, la acción judicial no es autónoma del trámite administrativo. Me parece que es lo que está diciendo la Corte. Con lo cual, ustedes van a tener que analizar, porque si ya no lo tuvieron, lo van a tener, el planteo de la inconstitucionalidad de ese plazo de caducidad de 60 días. A ver, todo plazo procesal implica la caducidad de su ejercicio. ¿Por qué? Porque cuando a mí se me pasó el plazo para realizar un acto procesal, al piste perdiste. La prescripción es una defensa. Entonces, si yo realizo la acción excedido el plazo previsto y el otro no se defiende con la prescripción, el acto es válido. Pero los actos procesales fuera de término nunca son válidos. Porque, por eso repetimos, son perentorios e improrrogables. Entonces, todo plazo de caducidad, todo plazo procesal para realizar un acto procesal implica el no ejercicio en el plazo, la caducidad del. Y nosotros lo despachamos con siempre nuestro léxico jurídico por extemporáneo no anular. Bien, la validez o invalidez de ese plazo de 60 días que tienen ustedes se va a vincular necesariamente con cómo perciban ustedes que es la acción ante las comisiones médicas. Si es un mero trámite previo y la acción judicial de revisión es autónoma, y entonces el trabajador plantea todo de nuevo, o si la acción de revisión es solamente revisión de lo que se resolvió en la comisión médica. Porque esta visión nos limita a nosotros el campo de intervención del Poder Judicial y la naturaleza de ese plazo de 60 días. A ver, ¿por qué yo digo, por qué la legislación es absurda? Porque, fíjense, yo no sé si hay otro caso, tal vez ustedes lo conozcan, donde un órgano provincial, y no utilicemos el término provincial como muchas veces se utiliza muy mal acá en Buenos Aires como una disminución, yo nací en el interior, así que sino, si quieren ponerle estadual, porque en realidad nuestras provincias son estados, los estados provinciales. Entonces, yo no sé si hay otro caso donde un estado provincial, un órgano provincial o estadual revisa la acción de un órgano federal, porque la comisión médica es de carácter federal.
Los cordobeses lo resolvieron, hicieron un acuerdo entre la superintendencia de riesgo y el Poder Ejecutivo, y entonces ahí la comisión médica tiene un estatus jurídico intermedio, es medio una cosa rara. Por eso los cordobeses pueden determinar quiénes, algunos de los que integran las comisiones médicas, digamos, trataron de resolver esta cuestión. Pero muchas provincias lo que hicieron fue directamente adherir, seguir el esquema, algunos 45, 30, 60, acá son 90 días. Pero ustedes, es decir, para cerrar esta idea, definir la validez de ese plazo de revisión como fatal va a depender de cómo ustedes analicen la naturaleza del procedimiento ante la comisión médica. Si es el ámbito excluyente de determinación del daño, la comisión médica, con revisión judicial, el plazo es válido. No habría objeción, porque no estaría en juego la prescripción. Pero sí, lo que está en juego, si no es un área excluyente, si ustedes lo siguen conceptualizando como, como, una, como un trámite administrativo previo, entonces claramente, finalizado el acto administrativo, se suspende la interrupción del plazo de prescripción y se empieza a contar de nuevo. Ustedes van a tener que resolverlo. Yo creo que de lo que estoy explicando es muy claro, y esto tómenlo porque puede ser una deficiencia de mi análisis de Pogonza. Yo siempre sostuve eso, que es una acción excluyente a mí, el problema es cuando uno se da la razón a uno mismo, ¿no? O sea, ¿vieron? Esto es como cuando uno discute con la pareja. Uno se termina dando la razón a uno mismo. El otro está equivocado. Que tiene razón es uno. Y el problema es que el otro piensa lo mismo. O sea, ahora, esto que se esté planteando también tiene que ver con otro tema, que es cuando el abogado cierre el trámite ante la comisión médica y le venga y no arregle los honorarios con la RT. ¿Por qué? Porque la comisión médica, como es un ámbito administrativo, no puede determinar los honorarios del abogado. En la práctica los concilian, o sea, llegan a un acuerdo. Pero si no es así, les van a venir a plantear a ustedes que les regulen los honorarios al abogado. Entonces ahí ustedes tienen que analizar si es un acto administrativo previo o si no es un administrativo previo, en la medida que la ley arancelaria de emisiones distinga ambos estadios. Nosotros, a ver, yo tengo la deformación de que la ley arancelaria de la provincia de Buenos Aires distingue los trámites previos al inicio de la acción a los trámites posteriores. Entonces, si es un trámite administrativo previo sin transferencia de jurisdicción de la provincia al Estado federal, es un arancel menor que si se entiende que es el ámbito administrativo, es un ámbito de determinación del daño que asume competencias jurisdiccionales y que por tanto la actuación del profesional es igual a que si hubiese realizado un juicio. Si ustedes tienen esa distinción, normalmente todas las leyes arancelarias la tienen. Si ustedes tienen esa distinción en la ley arancelaria, también es un tema que van a tener que resolver. Nosotros ya tenemos planteos de fijación de honorarios en sede, digamos, por el trámite ante las comisiones médicas. En mi tribunal, mis dos colegas sostienen que es un trámite previo, digamos, siguen la visión ortodoxa del problema. Entonces regulan como... Y yo siempre digo que no, que hay transferencia de jurisdicción, porque es lo que siempre sostuve, y por tanto debo regularle el total de lo, digamos, el total. Le debo regular dentro de los parámetros que corresponden a un trámite ante la justicia. A ver, no es un tema menor, porque cuando yo doy clase en la facultad a los chicos, a los estudiantes de abogacía, siempre les digo lo mismo. ¿Ustedes por qué quieren ser abogados? Y empiezan con discursos banales. Quiero ser abogado por la justicia, la equidad. No, muchachos, quieren ser abogados para ganar plata. Ganar plata con lo que les gusta hacer, lo cual es un privilegio. Porque por ahí el tipo que está arriba del colectivo, nunca en su vida, cuando era chiquito, le preguntaron, ¿qué quiere ser cacho colectivero? Hay algunos casos, pero no es la mayoría de la gente. ¿Qué quiere ser bombero? El tipo no. Está ahí porque. O una chica que le dicen, ¿cuál era tu ambición? Ser cajera de un supermercado. Cajera de un supermercado chino. Eso es una cosa. Esa fue toda mi vida mi ambición. Nadie te va a decir eso. Están ahí porque no tenés otro remedio más que estar ahí. Entonces, es una gran cosa que nosotros podamos hacer lo que queramos. En este sentido, que podamos trabajar de lo que nos gusta. Pero lo hacemos para ganar dinero. Eso, digamos, me parece que está fuera de discusión. Otra cuestión que ustedes van a tener que resolver
es la constitucionalidad de la prohibición de pacto de cuota libre. Y acá dos cuestiones. Cuando hablemos ahora de la acción civil, en la acción civil sí hay pacto de cuota libre, por lo que corresponde a la acción civil. Por la acción o por el valor de la prestación dineraria en el marco de la ley de riesgo, la ley tiene una prohibición expresa del pacto de cuota litis. Yo voy a decir otra cosa antipática. Yo creo que el pacto de cuota litis es contrasistémico al derecho laboral. Los abogados me aman cuando digo esto. ¿Por qué? Porque si yo escribo esas piezas, no, bueno, no es mi caso, pero supongamos que yo escribiese esas piezas jurídicas maravillosas donde hablo del derecho de los trabajadores, la irrenunciabilidad, el carácter alimentario de lo que cobra y todas esas cosas, que uno cuando los lee eso se emociona, se le cae una lágrima, después alguien no se puede quedar con el 20% de eso, no se puede quedar con un pedazo de la irrenunciabilidad. Entonces, les cuento que lo pongo en mis votos esto, ¿no? Digo que es constitucional la prohibición de pacto de cotalitis, que no hay ninguna afectación. ¿Por qué? Porque el abogado tiene los honorarios que le van a regular. Y además, A, y después pongo B, y además aclaro, no correspondería, y el segundo tramo nunca nadie me adhiere, me dice, no, eso no, yo eso no lo voy a firmar, no hay problema. Vos firmás la primera parte, adherime a la primera, a la segunda me hago cargo yo, pero yo ejercí la profesión 14 años, ¿eh? No es que vengo de un repollo, ni mucho menos. Y antes trabajé para un estudio jurídico cuando era estudiante de abogacía. O sea que no es que no conozco el sector privado, pero hay cuestiones que hay que ver. Bueno, ahora viene el problema de la acción civil. Y viene otro problema, que es el problema del carácter excluyente de la acción civil. Hay un fallo, hasta ahora es el único que conozco, puede haber otro, de la Corte de la Provincia de Buenos Aires que decretó la inconstitucionalidad de la exclusión. ¿Cómo está diseñado el sistema? Cuando el trabajador llega al área de conciliación de la comisión médica, él dice, no voy a cobrar, voy a iniciar la acción civil. Primer tema, el inicio de la acción civil está implicando que él desconoce el valor de la prestación dineraria. Él está diciendo, yo no quiero esto que me corresponde por la ley previsional o por la seguridad social, y yo quiero que a mí un juez me determine en base a la ley civil cuál es el valor de la indemnización que me corresponde. Acción civil que en principio va a iniciar contra el empleador. Ustedes podrán, hay abogados que inician directamente contra la RT. La ley es clara lo que dice que tiene que ir contra el empleador. A ver, porque empiezan con las acciones de omisión de cuidado y demás. El otro día un amigo me decía que había que condenar civilmente a una RT en un caso de un accidente in itinere porque la RT no había capacitado al trabajador para ir y venir de la casa. Hay un fallo en Capital que hicieron lugar y después le revocaron. El accidente in itinere es lo que me demuestra, lo más claro que me demuestra la diferente naturaleza entre la prestación de la seguridad social y la acción civil. ¿Por qué? ¿Cuál sería el factor de imputabilidad del empleador en la acción civil? ¿Cuál sería el riesgo que él crea? Salvo que digamos que el riesgo es que el trabajador va a prestar servicios en la empresa, que ese es el riesgo de la prestación de la seguridad social. Pero ¿qué capacidad tiene él para algo, para evitar algo? El trabajador está en la parada, esto en Misiones no ocurre, pero acá en el Gran Buenos Aires, para el trabajador está parado en la colectiva, parado en la parada del autobús a las 5:30 de la mañana y vienen dos muchachos y le sacan todo lo que tiene. Y encima le dan unos cuantos golpes. ¿Qué posibilidad tiene el empleador de prever que eso ocurra? Imposible. Vuelvo. Me parece que lo que es razonable que pueda demandar, que así lo prevé la ley, al empleador en el marco de la acción civil, con los factores de atribución de responsabilidad del Código Civil y Comercial. Entonces, ahí estamos en una responsabilidad objetiva sobre la cual podemos discutir si es de fuente contractual o extracontractual. La mayor parte de la jurisprudencia, a partir del denominado plenario alegre, dice que la responsabilidad del empleador es extracontractual. Con el Código Civil anterior, determinar esto era importante porque las consecuencias causales indemnizables en la relación, en la responsabilidad extracontractual eran más amplias que en las contractuales. Entonces, atribuirle el carácter de extracontractual le permitía ampliar las relaciones causales indemnizables a las consecuencias mediatas, porque si era contractual era solamente hasta las inmediatas.
Ese problema el Código Civil y Comercial ya lo resolvió. Es igual la extinción del daño. Entonces ustedes dicen, Romualdi, ¿para qué estás probando con esto de si es contractual o extracontractual? Contractual por las cargas probatorias. Porque si la responsabilidad es extracontractual, la carga probatoria de la acción civil de acreditar la imputabilidad del empleador es del trabajador. Pero si la responsabilidad es contractual por el incumplimiento de la obligación de seguridad prevista en el artículo 75, como en toda responsabilidad contractual, el incumplimiento del contrato, que en este caso es el daño, implica la obligación de quien produjo el daño de demostrar que está alcanzado por una conducta que interrumpe el nexo de causalidad. Vamos a poner el ejemplo más sencillo que podemos vincular con esto, el contrato de transporte. En el contrato de transporte, en el marco de la ejecución del contrato de transporte, no cuando un vehículo le produce un daño a un peatón, porque ahí estamos en responsabilidad extracontractual. Entonces ahí la carga de la prueba, de acreditar la imputabilidad y de que están configurados los presupuestos de responsabilidades de quien reclama el derecho subjetivo. Pero en el caso del pasajero que va arriba del colectivo, si él sufre un daño en el marco de la ejecución del contrato, el que tiene que probar que no debe responder es el transportista. El, el damnificado, lo único que tiene que probar es la extensión del daño. Y que ese daño tiene, a ver, que tiene un daño físico o psíquico que tiene un nexo de causalidad con el hecho. O sea, no es que me reparan cualquier cosa, me reparan el daño que me ocasionó el evento en el contrato de transporte. Esto lo podemos llevar al ámbito de la acción civil en un accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque el daño en el accidente de trabajo se produce en el marco de una prestación de servicios. Y el artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo es clara en que una de las obligaciones que tiene el empleador es mantener indemne la salud del trabajador y de tomar todas las medidas de prevención necesarias para que los eventuales factores de riesgo al que está sujeto el trabajador no le causen ningún daño. En cuyo caso, si nosotros argumentamos que es la carga de la prueba de cómo ocurren los hechos, no es del actor, es del demandado. El demandado tiene que probar que hay algo que lo exculpa de su responsabilidad. ¿Dónde está la diferencia con el factor de imputabilidad en el marco de las prestaciones de la ley de riesgo? Que en el caso de las prestaciones de la ley de riesgo, el empleador responde aún por la torpeza del trabajador. Doy siempre este ejemplo y seguramente ya lo di. Nosotros, entre las tantas cosas que tuvimos, casos que resolvimos, un caso de una portera que venía caminando por el pasillo, se resbaló y se cayó. Y yo en broma, en la sentencia dije que eventualmente el factor de riesgo que querían utilizar, digamos, los demandados para exculparse, que era el Estado provincial, era que la trabajadora había hecho bien su trabajo, el piso estaba limpio, impecable, y ella se resbaló y se cayó. Diría mi querida Estela Ferreirós, con la que nos peleábamos todos los días, porque ella era jueza en San Isidro y ella pensaba muy distinto a mí, tengo para mí que si hubiera sido hubiera tenido, digamos, el derecho subjetivo, hubiera querido estar configurado en base a la ley civil, no había ahí ningún elemento de juicio que hiciera imputable al empleador, porque la mujer se cayó, porque, en realidad se cayó porque se cayó, porque pisó mal, porque era torpe, no había ningún factor de riesgo de nada, ni siquiera se rebaló porque el piso estuviera limpio, se cayó porque se cayó, como puedo caer yo de puro torpe. Y el empleador podría, aún en el marco de la responsabilidad, con fuente en el contrato, demostrar que no hay ninguna conducta de su parte que lo hiciera imputable. Las cosas ocurrieron porque ocurrieron y no había manera de evitarlas. Este es un tema que me parece que yo lo estoy planteando, ¿se entiende? Es para estudiarlo, porque hay una frase que tiene Bachelard en su libro, cita a un autor francés, a Bergson, que él habla de la tendencia que tenemos a hacer lo que conocemos y no cuestionarnos lo que es. Entonces, si con la responsabilidad extracontractual estamos bien, ¿para qué vamos a cambiar? ¿O para qué bueno, vamos a poner a pensar? Cuidado, porque hay un tema de carga de la prueba que puede ser determinante al momento de resolución de la controversia. Porque en ausencia de prueba concreta, la carga probatoria, a cargo de quién está, o la constitución de la, digamos, si es eh, una carga probatoria constitutiva del derecho, está a cargo del trabajador. Si es una carga constitutiva de la interrupción
del nexo de causalidad está a cargo del empleador. Y eso me puede definir el pleito. Eso claramente me puede definir el pleito. Luego, otro aspecto importante entre las dos acciones es que en el marco civil ustedes no están obligados por el baremo 669 de la... no están obligados por el baremo que establece la ley de riesgo. El baremo, ahora me sale 669, pero ese es el DNU. Bueno, el baremo del año 96, hay dos baremos, hay dos decretos, el que establece el listado de enfermedades inculpables, enfermedades profesionales, y el que establece el grado de incapacidad. Ese es obligatorio para los accidentes de trabajo. Cuidado, ahí la Corte Federal fue muy clara. Cuando le fue un expediente con un baremo distinto, la Corte dijo, este no es el baremo de la ley. ¿Por qué? Porque en la seguridad social se responde en la extensión de las normas propias del sistema. 659 es el baremo, si no me equivoco. Después fíjense, no tengo un buen día. Entonces, se responde por las enfermedades del listado y se responde por las enfermedades, por el grado de incapacidad. Ahora, en la acción civil, el perito puede utilizar el baremo que considera adecuado y ustedes pueden resolver en base al baremo que consideran adecuado. En la acción civil no están obligados por las previsiones de la ley de riesgo. No sé si vieron el fallo del 2 de septiembre de este año de la Corte Federal, que se refiere a la cuantificación del daño en una acción civil, y dice que los jueces civiles no deberían dejar de tener en cuenta los parámetros de la ley de riesgo para cuantificar el daño. Porque dice, algo fuerte, dice, no hay ninguna razón para darle una mayor protección al trabajador que al resto de las personas en cuanto a la extensión del daño. El fallo es del 2 de septiembre. Porque ahí es una causa civil, ¿no? No es una causa, pero ahí hace una referencia. Ahora, a ver, es una referencia, es decir, usted tenga en cuenta, pero no dice que ustedes tienen que aplicar ese criterio. Con lo cual, en el ámbito civil, libre, como siempre, libre discrecionalidad en la cuantificación del daño en base a lo que el trabajador, en este caso, nos acredite. En cuyo caso, lo que tenemos que tener en cuenta es el daño consecuencia que se vincula con la afectación al proyecto existencial del sujeto. Esto lo tomó la Corte Federal en Aróstegui de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nuestros legisladores, siempre ágiles, entendieron que el daño al proyecto de vida es una relación causal indemnizable. Así aparece en el Código Civil y Comercial. No entendieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A ver, no es un tema menor porque la Corte Interamericana dice que los tribunales superiores de los países que integran el Pacto de San José de Costa Rica tienen que utilizar la afectación al proyecto existencial de vida como parámetro para determinar la cuantificación del daño. Es decir, la Corte Interamericana le da una orden a los tribunales superiores de los estados. ¿Por qué? Porque entiende que la cuantificación del daño a la persona es parte de la debida cuantificación, los debidos parámetros a partir de cuánto cuantificamos, tiene que ver con el reconocimiento de los derechos humanos del sujeto. Entonces se habla de la afectación al proyecto existencial. Ahora, claro, cuando yo me pongo a estudiar qué es la afectación al proyecto existencial o al proyecto de vida, me encuentro con el amigo Heidegger, habrá sido nazi, pero el tipo, a ver, que era nazi ya está fuera del cuello. Pero en Ser y Tiempo, él explica esto. Después vino el francés complicado, Sartre, que en el Ser y la Nada vuelve a explicar el problema del proyecto existencial. Y después vino uno que no escribía tan complejo, además escribía en español, que es Ortega Gasset, que habla del proyecto vital. Son todos conceptos análogos. ¿Y a qué se refieren? A que lo que yo tengo que reparar es la afectación en la libertad del sujeto de tomar libremente las opciones contingentes de la vida. Con lo cual el parámetro económico es una parte, pero el sujeto es una integridad no solamente psicofísica, sino que es una integridad en su mundo de proyectos, de deseos. ¿Qué dice? Que es el existencialismo, acá en la Argentina escribió Herrera Figueroa, que es fundador de la Universidad Kennedy, pero en España es muy conocido, acá en Argentina no. Voy a tomarlo Herrera. Herrera utiliza una frase que está tomada de Heidegger. Las personas somos libertad fenomenalizada. ¿Qué somos nosotros las personas?
¿Qué es lo que tenemos? La libertad de elegir entre las opciones contingentes de la vida. La vida me da opciones que yo tomo o dejo. Y yo tengo que ser libre de elegir esas opciones. Algunas de esas opciones tienen precios, porque no está prohibido matar. Si ustedes están dispuestos a pagar de 8 a 25 años, está todo bien. No está prohibido robar. Si ustedes están de acuerdo a cumplir la pena o hurtar, nada está prohibido. Siempre que ustedes paguen el precio. Entonces, hay opciones contingentes de la vida que tienen un precio. Yo las puedo pagar o no. Y hay otras que no tienen ningún precio. Y yo puedo elegir libremente. Ahora, cuando alguien a mí me causa un daño que me impide tomar opciones contingentes que hacen a mi proyecto de vida, eso debe ser resarcido. Entonces, no es una relación causal indemnizable, además del daño físico, el daño psíquico, el daño estético, la marcha claudicante o el daño moral y todo lo que ustedes quieran poner, digamos, los subgrupos del lucro cesante y el daño emergente, sino que es el parámetro a partir del cual yo tengo que cuantificar el daño. Es decir, saber cuál es el real daño que el sujeto ha sufrido. Y cuando hablamos del daño consecuencia, a lo que se refieren nuestros autores, claramente nos referimos a ese daño consecuencia, a la libertad mía de elegir. La vida es un problema de opciones, como el amor. Uno no se enamora de quien quiere, sino de quien puede. Tal vez en el viaje que vaya a hacer ahora a Misiones, conozco una misionera que es una opción que en mi vida, estoy solo en casa, no hay problema. Este, que una opción que yo desconocía hasta hoy y entonces que se torna una opción mejor que la que tengo. La vida es eso, son opciones. Yo no me enamoro de quien quiero, sino de quien puedo, porque yo elijo entre las personas que conozco. Una de mis mujeres estaba enamorada de Luis Miguel, pero Luis Miguel nunca la había bolilla. O sea, no era una opción de vida eso. Eso es una fantasía. Lo cual, como construcción jurídica es muy lindo, en la práctica es muy complejo. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el proyecto existencial de un chico de 16 años? ¿Cómo puedo medirlo? ¿O cómo puedo medir el proyecto existencial de determinadas personas a los 35 años, a los 40 años? Hoy tomé una vista de causa, nosotros estamos tomando vistas de causa virtuales, y el ámbito donde estaban los testigos y el actor eran de una pobreza cuasi marginal. Y es más, el lugar donde se producía se había producido el contrato de trabajo, debe haber estado inserto en un lugar de esas características, porque era todo de una precariedad extraordinaria. Vieron que a veces uno lee libros y parece que los empleadores siempre fueran gente de mucho dinero y la empresa, y bueno, la realidad es que muchas veces no es así. Y hoy cuando después venía para mi casa, tardó media hora en llegar del trabajo acá y pensaba en la clase, me preguntaba cuál podría ser el proyecto existencial de esas personas. Última reflexión y retomo. También la teoría de la compensación que aparece en el Código Civil y Comercial tiene un cierto grado de cosa absurda. A mí, por mi edad, el fútbol me dejó. Yo no lo dejé al fútbol. Yo nunca quise dejarlo, pero él decidió abandonarlo. Pero durante muchos años de mi vida, que me privasen de ir a jugar 2 veces por semana al fútbol, para mí hubiera sido terrible. Y ni le digo cuando mis hijos mayores crecieron y yo jugaba con ellos. El placer que sentía cuando jugábamos en contra y nos matábamos a patadas, padre e hijo. Eso era parte de mi proyecto existencial, porque mi existencia cobraba relevancia a partir de esa decisión libre de realizar eso. Ahora, les pongo en la teoría de compensación de goces, supuestamente, si me hubieran causado un daño, yo hubiera podido jugar al golf, deporte con el que creo que nunca me hubiera podido amigar, y hubiera compensado la privación de no jugar al fútbol. Pero yo a ustedes les voy a hacer una pregunta y se las voy a dejar, no quiero que la contesten ahora, cuando a veces escribimos cosas estoy pensando en voz alta con ustedes, cuando escribimos cosas en la sentencia. En la Argentina, de lo que voy a decir ahora, hay por lo menos 7 casos. ¿Qué pasa si alguna de las personas, la persona que sufre el daño, pierde su capacidad de tener actividad sexual? Hay un caso de un chico de 8 o 9 años cuando tuvo el accidente. ¿Cuál sería la compensación del que me habla el código que me va a retribuir? O sea, ¿cuánto dinero me van a dar para que yo tenga una compensación que me calme la privación de la función básica de la vida? En eso soy muy freudiano. Entonces uno ahí dice, a ver, yo pienso que ahí es cuando está bien el discurso abstracto que hacemos para justificar lo que hacemos.
pero tampoco nos creamos tanto lo que hacemos cotidianamente. El derecho es una gran abstracción, como el amor, son abstracciones que surgen de la interacción con el otro. Para amar necesito a otro y para que haya derecho necesito a otro, porque necesito interactuar con alguien. Bien, entonces, el factor de atribución de responsabilidad serán los del Código Civil y Comercial en la acción contra el empleador y eventualmente contra la aseguradora de riesgo, si ustedes entienden que hay una omisión por parte de la aseguradora de riesgo que le produjo el daño al trabajador. Omisión en el marco del cumplimiento del contrato, ¿no?, del empleador. Ustedes analizarán si existe la posibilidad de imputar de manera autónoma a la aseguradora de riesgo sin imputar al empleador, porque hay planteos de este tipo. Yo estoy convencido que no, yo, pero cada uno construye el mundo y la realidad como mejor le parece. Y luego tenemos el mecanismo de cuantificación del daño en base a los daños consecuencias que me acredite el trabajador o el actor, y nosotros utilizaremos el método de cuantificación que nosotros creamos conveniente. Ahí tenemos el segundo tema, ¿no? Y es que la ley dice que si yo le reconozco al trabajador un grado de incapacidad mayor que el que previó la comisión médica, la aseguradora de riesgo hay que notificarla y se tiene que presentar en el expediente judicial y depositar el valor de la prestación dineraria más intereses hasta el momento en que realiza el depósito. Y esa suma se va a descontar de la liquidación final. Ahí me parece que el legislador está previendo que yo tengo capital más intereses de la sentencia civil. Son dos liquidaciones distintas. La liquidación de la acción civil por un lado, la liquidación de la prestación dineraria, que es la que existía más intereses. Tengo dos liquidaciones y esta plata la resto de aquella. No puedo jugar porque son dos liquidaciones distintas, son dos valores distintos. Hasta pueden tener intereses distintos. Entonces, la resta es con las liquidaciones completas. Hago la liquidación civil, determino el capital, le aplico la tasa de interés. Hago la prestación dineraria que estaba en aquel momento, le aplico la tasa de interés para traerla al momento de la liquidación de la acción civil y resto. Pero si el grado de incapacidad que se le da al trabajador es menor, hay que reliquidar la prestación dineraria con el porcentaje menor. Supongamos que en la comisión médica le dieron un 15 y el juez civil dice un 13. Muy bien. Recalculo la prestación dineraria con el 13%, le calculo los intereses y la traigo a hoy. Y vuelvo a hacer la operación. Y ustedes se preguntan, ¿y con el 2% que quedó allá, qué hacen? ¿Pelito para la vieja? No, esa plata va al fondo de garantía. ¿Qué pasa si el juez civil rechaza la acción? Porque, a ver, estábamos hablando antes de que los factores de atribución de responsabilidad son distintos. Entonces, como son distintos, puede ser que el empleador no sea imputable en términos de la acción civil, pero la aseguradora tenga que responder en el marco de la prestación dineraria. El trabajador pierde la acción civil. ¿Qué dice la ley que hay que hacer? Toda esa plata de la comisión médica al fondo de garantía. Y el trabajador, bien, gracias, mucho gusto, gracias por haberlo conocido. Por eso, en mis trabajos, yo siempre denominé, mi trabajo siempre sobre este tema son la opción civil como opción de riesgo. ¿Qué ha planteado en el caso Vega, si no me equivoco, la Corte de la Provincia de Buenos Aires? Y en todo caso, después vemos de hacerle llevar el fallo, hacerme acordar, y vos, que yo me olvido. Que eso afecta al principio de progresividad. ¿Por qué? Y esto es muy discutible. ¿Por qué? Porque después de Aquino, en la práctica, lo que había quedado era la acumulación de acción. Es decir, yo tenía la acción civil y tenía la acción intrasistémica, que acumulaba en un mismo pleito, y si me prosperaban las dos, lo que hacía era condenar al empleador y condenar solidariamente a la aseguradora de riesgo hasta donde concurriera el monto, ¿no? Si yo condenaba a la aseguradora de riesgo, la condenaba por todo. O sea, ahí la parte intrasistémica perdía razón de ser. Si yo no la condenaba por la acción civil y solamente respondía por la prestación, era el valor de la prestación dineraria de la acción de la ley de riesgo y el resto, la acción civil. Es decir, el empleador respondía por el excedente. Pero esto no estaba en ninguna norma. Esto fue la consecuencia de los fallos de la Corte Federal, de Aquino y todos los fallos que vinieron después. Al restablecerse el problema de la opción, con la 26773,
se retrocede en esto que era una situación de hecho, no una situación jurídica. Entonces, en el marco de esta situación de hecho y de la relación jurídica, la Corte de mi provincia dijo esto es inconstitucional, porque esto es ir para atrás. Por lo tanto, no puede haber acción excluyente, debe haber siempre acción acumulativa. Pero dejó a salvo lo del trámite ante las comisiones médicas. Parecería ser que yo hago el trámite ante la comisión, en criterio de mi tribunal superior, hago el trámite ante la comisión médica, el trabajador cobra y después hace la acción contra el empleador por la diferencia, o contra los dos. Bien, a ver, estas cuestiones son cuestiones que ustedes van a tener que resolver en algún momento, porque van a venir los planteos. Y ahí va a estar como analicen ustedes el problema. Y lo de la razonabilidad. Antes de entrar en interés, les voy a decir algo. A mí me ha pasado con este tema, que estoy por escribir un trabajo para contradecirme. ¿Por qué? Porque siempre me pareció bien lo de la acción excluyente, nunca me lo cuestioné. Pero después del fallo y después de pensar algunas cosas, he llegado a otra, llegué a otra, hice otra construcción. Y la construcción es que si uno es de la previsión social y el otro es del ámbito del derecho privado, no tienen por qué excluirse uno del otro, ni tiene por qué descontarse lo que el trabajador percibe en la seguridad social de lo que el trabajador percibe en civil, porque son dos cosas distintas. En el marco de la seguridad social, porque cuando uno estudia lo que es la seguridad social es una reparación que el colectivo de las personas, es decir, la sociedad, le otorga de manera inmediata a un trabajador o a una persona, cualquiera fuera el sistema de la seguridad, porque él tiene una contingencia que él no puede resolver. Es más, el daño que yo le pago no es el daño consecuencia, sino el daño puro. O sea, yo digo, tiene un grado por ciento de incapacidad, no analizo cuál es la consecuencia de ese daño, le pago la incapacidad. ¿Por qué no lo escribí? Porque todavía tengo dudas sobre dos ámbitos de reparación totalmente distintos. Sobre todo tengo dudas porque uno tampoco puede ser absurdo y uno hoy observa como las prestaciones de la ley de riesgo son altas. Entonces sería complejo acumular las indemnizaciones del Código Civil y Comercial y no descontar las prestaciones. Hay un tema de práctica, no de otra cosa. Y además, ese es un trabajo del que no me arrepiento, yo sostengo que las indemnizaciones son costos sociales. Normalmente decimos la paga el asegurador, la paga el empleador, no, la paga la gente cuando va al supermercado. Porque para la empresa de seguro, para la aseguradora de riesgo, para la empresa, ese es un costo que transfiere en sus servicios. Para el empleador el seguro es un valor de sus costos fijos y eso me lo transfiere. Entonces los costos de las indemnizaciones se transfieren y los pagan ustedes cuando van al supermercado. Es decir, nosotros cuando vamos al supermercado pagamos las indemnizaciones que nosotros mandamos llevar adelante. Después también, si a alguien le interesa la rápida, esto estoy haciendo una rápida construcción, de lo que es la transferencia del costo social, para entender lo que es un diseño de indemnizaciones, no hay ningún problema, lo ponemos a disposición. Nos queda el último problema, el problema de la tasa de interés. Primer tema importante con la tasa de interés. Otra vez tengo un problema, el problema lo vamos a poner entre comillas, con la naturaleza de la acción ante la comisión médica y el trámite ante el Poder Judicial. Porque si es una acción de revisión del acto administrativo, el 770 inciso B no se aplicaría, porque no hay demanda, hay una revisión del acto administrativo. Pero si es una demanda autónoma del acto administrativo, ingresa en el concepto de demanda del 770 inciso B. Por lo tanto, a la fecha de notificación de la demanda hay que capitalizar intereses. Esto también esto ocurre también con la acción civil. Si el trabajador hace una acción civil, se aplica el 770 inciso B. Se capitalizan los intereses en la fecha de notificación de la demanda. Aclaro que para mí el abogado no lo tiene que pedir. ¿Por qué no lo tiene que pedir? Porque es una norma expresa. El 770 dice, no se capitalizan los intereses. Una cosa absurda, pero no vamos a hablar de eso ahora. Pero hay una antigüedad que no se capitalicen los intereses. Salvo A, que las partes lo acuerden en un contrato con capitalización semestral. B, en la fecha de notificación de la demanda. C, cuando se incumpla, digamos, con la liquidación final, el proceso del conocimiento incumplido. En mi opinión eso no es capitalización porque el capital y los intereses del proceso de conocimiento es el capital del proceso de ejecución. No es una capitalización propiamente dicha, sino que es lo que me dejaron de pagar
es lo que yo reclamo en el proceso de ejecución. Pero vamos a suponer que es una capitalización estrictamente. Que la única capitalización que tenemos, digamos, normativamente establecida indubitadamente 770 inciso B. Fecha de notificación de la demanda, capitalizo interés. El abogado no me lo pidió, pero me dice la ley que lo tengo que hacer. A ver, el contrasentido del legislador es que en el 768 me dice ahora que yo no puedo aplicar intereses, yo no puedo aplicar intereses que no sean los bancarios regulados por el Banco Central. El problema es que los intereses de los bancos tienen la previsión de capitalización mensual. Por eso tenemos los problemas que tenemos, porque nosotros aplicamos el interés del banco, pero no como lo calcula el banco, como lo calcula, vamos, dicho como la maestra, yo no sé cómo era ustedes. En mi época, yo ya grande, las maestras todas tenían voz chillona. No me pregunten por qué, porque en mi grupo, en mi grado éramos unos angelitos que éramos incapaces de hacer nada más. Pero siempre tenían voz chillona. Y ellas nos explicaban la diferencia entre interés compuesto e interés simple. Nosotros en el Poder Judicial aplicamos una norma, o sea, en la legislación argentina hay una norma que viene del siglo XIX que no permite el interés compuesto y nos obliga al interés simple. Y nos dice horror con la capitalización de interés. Dalmacio, que hasta ahí voy a llegar, cuando proyectó el código, no sabía lo que era la moneda de curso legal forzoso. La primera moneda de curso legal forzoso en Argentina es de 1881 y el código es de 1864. El Banco Central empezó a funcionar en 1938 y fue creado en 1935. Y la primera moneda de curso legal forzoso en Argentina era oro acuñado, el peso argentino oro, que hoy cotiza el Banco Central trimestralmente. Entonces, lo que el bueno de Dalmacio vio, no lo puedo proyectar ahora. ¿Por qué los créditos pierden interés? ¿Por qué los créditos pierden porque no capitalizamos el interés? Porque en la tasa de interés bancaria está prevista, en el cálculo de la capitalización mensual, está prevista la pérdida del valor de la moneda. Pero a ver, los jueces tenemos un límite, no podemos hacer lo que la ley no nos permite. Entonces, la única capitalización que tenemos es el placebo del 770. Ahora, el placebo del 770 es de aplicación obligatoria. El otro día viene una auxiliar letrada, que sería la que viene en nuestra estructura, la que está después del secretario, es parte de la secretaría, y me dice, Doc, que en una sentencia se olvidó de poner el 770. Y yo le dije, calculalo en la liquidación. ¿Por qué? Porque es una orden legal. Yo no hace falta ni siquiera hace falta que lo diga la sentencia. Cumplo con la ley. Cuando liquido lo que dice la ley. Bien, ¿qué problema nos plantea el Código Civil y Comercial si ustedes hacen la cuantificación del daño al momento de dictar la sentencia en la acción civil? Está claro que si no decretan alguna inconstitucionalidad de alguna cosa, a partir de expósito, las prestaciones dinerarias se calculan al valor de la fecha en la cual se produjo la primera manifestación inválida. Ahí se hace el cálculo, ahí se hace la comprobación con el piso y sobre el resultado que corresponda, que vimos en la clase respectiva, aplico el interés. Ahora, en civil yo no estoy obligado a utilizar un mecanismo determinado. Si yo cuantifico el daño al momento del dictado de la sentencia, ¿qué tasa de interés aplico? Entonces ustedes rápidamente me dicen, ¿qué está planteando este hombre? Aplico el 6, el 8, el 15, interés puro. Pero el 768 dice que yo tengo que aplicar un interés bancario y no distingue entre el denominado interés puro e interés impuro. Y ya no me permite aplicar una tasa libre, me obliga a aplicar un interés bancario. Entonces ahí a nosotros se nos plantea un dilema con aplicar esos intereses puros, que en la práctica lo hacemos porque lo venimos haciendo. ¿Hay intereses puros en el mercado argentino? Sí, en los benditos créditos UVA. Los créditos UVA se ajustan, el UVA se ajusta, que es la unidad de cálculo, y a eso se le aplica un interés. Consulten la página de los bancos, porque el UVA lo que hace es corregir el capital. Por eso, el otro día yo escuchaba en televisión que decía, pagué y debo más. Sí, está bien, porque el UVA corrige el valor del crédito, del capital. También el bien que adquiriste, lo adquiriste a un valor que hoy es totalmente distinto. Se supone que se mantiene el equilibrio. El problema es que estamos en la Argentina, tenemos la inflación que produce enormes distorsiones y hasta la mejor idea te la destruye, porque esos créditos funcionan con baja inflación. Con alta inflación, esos créditos no pueden funcionar jamás. Última cosa que voy diciendo, que voy redondeando porque se nos va a hacer la hora y me gustaría, si hay posibilidad de intercambiar alguna idea, estaría extraordinario. El que redactó el artículo 12 de la ley de riesgo
o no sabe matemática o es un hijo de su madre. Vieron que no dije hijo de su madre. Porque el HDP puso, o HDM, puso que lo que devenga interés es el ingreso básico mensual. Y dice que el ingreso básico mensual, el interés se capitaliza si hay incumplimiento de la aseguradora. Si no hay incumplimiento, no se capitaliza. Entonces, si yo aplicara textualmente la ley, yo sobre lo único que calculo interés es sobre el valor del ingreso básico mensual y no tomo en cuenta los demás componentes de la fórmula polinómica. Con lo cual el interés son 3 pesos con 50. Entonces, tengo material para mandarles para que vean los cálculos. ¿Qué se hace en la práctica? En la práctica lo que están haciendo es, más allá de lo que dice la norma, capitalizar el interés en el ingreso básico mensual a la fecha de liquidación y con el interés, con el ingreso básico con interés, calcular la fórmula polinómica. Ahora, cuidado con eso, porque ese mecanismo produce una distorsión. ¿Cuál es la distorsión? Que cuando yo tengo el valor de la fórmula polinómica la tengo que comparar con el piso. ¿Con qué piso? Con el piso valor histórico que había a la fecha de la primera manifestación invalidante. Y ahí tengo un problema, porque yo estoy comparando valores no homogéneos, porque uno tengo cargado interés y en el otro no. Con lo cual, antes de cargar el interés en el ingreso básico mensual, tengo que hacer la fórmula polinómica y ver cuál de los dos valores me da más. Entonces un amigo de Mendoza, aterrorizado con esto, me dijo, Emilio, pero en ningún lado de la ley dice que el piso devenga interés. No lo dice en ningún lado. Le digo, bien, entonces nosotros volvemos a la querida maestra con voz chillona. El orden de los factores no altera el producto. Si yo el interés, en cambio de cargarlo en el ingreso básico mensual, lo cargo sobre el resultado, da el mismo valor. Es un problema matemático, no hay ningún problema. Entonces, hacer toda la fórmula polinómica, compararla con el piso y a eso aplicar el interés. Te va a dar matemáticamente lo mismo. Si tenés más del 50% de incapacidad, sea entre el 50 y el 66, o incapacidad absoluta o muerte, que tenés además la prestación adicional, hacer toda la fórmula, calcular la prestación adicional y al resultado calcular el interés. No sé si fui claro, porque la manera en que está redactada la ley es para el paredón en una plaza pública. Es terrible, digamos, la redacción es pésima. Es más, ni siquiera prevé interés, es cierto, no prevé interés tampoco sobre la prestación de pago adicional, no dice nada, dice el interés, el ingreso básico devengará un interés. Entonces es necesario reinterpretar la norma para poder aplicarla adecuadamente. Yo tengo que hacer el cálculo de la fórmula polinómica que vimos en una o dos clases atrás, de las mías, porque está la clase de Gabriela, que es así, fue una linda clase, además ella es cordial, bonita, simpática. Hago el cálculo de la fórmula polinómica, lo comparo con el piso, ¿recuerdan cómo hacíamos? Vemos cuál de los dos es el valor aplicable, a eso le agrego el 20%, si corresponde a eso le agrego la prestación adicional y recién sobre eso cargo el interés. Nos queda, amigos, un último problema. El legislador, o en este caso el ejecutivo, dijo, si la podemos hacer difícil, ¿por qué la vamos a hacer fácil? Entonces, en un momento donde las tasas de interés se habían disparado, la tasa que prevé la 27.348, dictó el DNU 669. Y en el artículo primero dijo, el ingreso básico mensual se corrige por RIPTE. Otra vez volvió a la misma brutalidad, o sea, lo corrige como interés, lo corrige por RIPTE. Otra vez volvió a la misma brutalidad porque está calculando el interés sobre solamente una de las variables de la fórmula polinómica. El orden de los factores no altera el producto. En ese punto, si lo calculo sobre el resultado me va a dar igual, hasta el 50%, después tengo que discutir el otro tema. Ahora, en el artículo segundo, dijo que le delegaba a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo la reglamentación del artículo primero. Entonces, cuando llegó la superintendencia, se dieron cuenta que si yo aplico el RIPTE tal cual es, aplico un índice capitalizado, porque el coeficiente del RIPTE capitaliza todos los meses. Entonces, en pocos meses me podía dar menos, pero en muchos meses la aplicación del RIPTE me daba más de la aplicación de la tasa promedio activa del Banco Nación. Entonces el de la superintendencia dijo, esto lo vamos a solucionar. ¿Y qué dijo? Que cuando se refiere al RIPTE, el DNU 669, se refiere no al resultado, al coeficiente final, sino que se refiere a los coeficientes mensuales de la segunda columna que no deben capitalizarse. Volvemos, ¿qué hizo? El RIPTE es interés compuesto.
para que se entienda. El índice sumado sin capitalizar es interés simple. Entonces, si yo sumo el interés, los índices sin capitalizar, me da mucho menos que lo que me da el RIT. Y tiene un último problema. Siempre tengo el RIT de 2 meses atrasado, con lo cual los últimos 2 meses no tengo una tasa que me esté fijada por la ley. La puede fijar el juez discrecionalmente, siguiendo los parámetros del 768. Ustedes tendrán que analizar si lo que hizo la Super es un exceso reglamentario o no. Es decir, si ustedes van a seguir el texto del artículo primero y van a omitir la delegación de reglamentación que claramente modifica el artículo primero. Pero eso es una decisión. Y después hay, porque el decreto no podía, tenía que traernos algo maravilloso para generar confusión. Y en el artículo tercero dice que esa fórmula se aplica a todas las contingencias pendientes de resolución. A ese artículo tercero no se aplica Expósito, porque Expósito fue dictada porque los jueces hablaban de la aplicación inmediata de una nueva regla que era mejor que la anterior, pero que no tenía la previsión de la aplicación retroactiva. Es más, decretaban la inconstitucionalidad de la norma que decía que se aplicaba de ahí para adelante. Ahora, el artículo séptimo del Código Civil y Comercial, antes artículo tercero del Código Civil, tiene pequeñas modificaciones, dice que la norma puede establecer expresamente la retroactividad, con lo cual tenemos dos escenarios. Ya me parezco un economista, vieron que los economistas siempre hablan de escenario, deben tener algún problema con el teatro. El primer escenario es accidente ocurrido con posterioridad al decreto, al DNU 669. ¿Por qué? Porque si ustedes entran a Infolet y ven como el Estado publica la norma, la publica, norma vigente, la publica con el DNU. O sea, para el Estado federal, está vigente el DNU. Entonces, todo hecho que ocurra con posterioridad a la vigencia del DNU, ustedes tienen el problema del artículo primero y el artículo segundo para resolver cómo van a aplicar el interés. Todo lo que venga de antes, ustedes van a resolver si lo aplican o no le aplican el DNU a las contingencias que ocurrieron con anterioridad. Que siguiendo a los amigos economistas, tiene dos escenarios, antes y después de la 27348. Porque la 27348 tiene una tasa en la ley, tasa promedio activa Banco Nación. Antes no había tasa. Entonces la pregunta es, ¿el DNU tiene un alcance retroactivo hasta la fecha de vigencia de la 27348 o esa norma que dice que puedo ir para atrás hasta cualquier momento? Le di todas las opciones que hay en el mercado, porque es lo que se resuelve. Yo aplico el artículo 3 para atrás indiscriminadamente porque la norma no hace ninguna salvedad y la ley, el artículo séptimo del Código Civil y Comercial me habilita a hacer. Algunos colegas dicen que no, que solamente es hasta la 27348 y en la medida en que el DNU mejore la solución de la 27348 y algunos fundan en Expósito, ahí creo que no corresponde, el DNU para adelante. No tenemos respuesta institucional de este problema. Entonces yo no les voy a, y menos en este ámbito, yo no voy a decir lo que hay que hacer. Les planteo el bendito escenario, dicen los economistas, y ustedes tienen que estudiar el problema. Pero el problema está ahí. En lo que no publicaron todavía, pero que va a salir el trabajo, les cuento que yo trato de justificar desde la economía que es una deuda de valor y una deuda dineraria. Y trato de decir y de justificar que cuando yo en la acción civil cuantifico al momento del dictado de la sentencia, no convierto una deuda de dinero en una deuda de valor. Es una deuda de dinero cuantificada al momento de la sentencia. Que la deuda de valor son otra cosa, y ahí van a ustedes poder leer el concepto de moneda y la explicación que doy desde la economía, que me puse a estudiar el tema, es que hay muchos tipos de moneda. Entonces, cuando hablamos de deuda de valor, hablamos de una deuda que cancela, de una moneda que cancela la deuda, que es distinta de el dinero fiduciario, que en nuestro caso es el peso, al que no le tenemos fe. ¿Cuál es la diferencia entre el dólar estadounidense y el peso argentino? Una cuestión de fe. Estoy hablando en serio de la economía, es una cuestión de fe. ¿A qué moneda le tengo fe? Porque los dos son papel pintado. El dólar no es convertible. El euro tampoco es convertible. Es un sistema de convertibilidad para los países europeos, pero no es una moneda convertible, porque no tiene respaldo en físico. Pero le tenemos fe. Y al peso, para ahorrar, no le tenemos fe. Por eso la gente no ahorra en peso. Bueno, amigos, todo lo que dije, no tengo ningún problema en mandar material informal para